10 minutos para las 9 de la mañana y es un placer recibir una vez más al presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Alberto Reyes. Esto es a propósito del comunicado que ayer emitió justamente la Asociación de Magistrados, hablando y criticando sobre una reacción corporativa que se generó a partir de la decisión del juez Gerardo Álvarez, quien resolvió que una niña aprobara su curso, en realidad contraviniendo lo que había sido la decisión en principio de la docente. Y ya estábamos con algunas consideraciones con respecto al tema. Lo primero es la bienvenida, los buenos días y el agradecimiento. Buenos días y el agradecimiento es mío. Bueno, el comunicado de ayer, comencemos un poco por lo que fue el comunicado de ayer, que he escuchado claramente que desde la Asociación de Magistrados se habla de que no es un respaldo a la decisión del juez, sino un llamado de atención sobre una reacción que generó la decisión judicial, como que si de alguna manera la Asociación de Magistrados sintiera que se estaba vulnerando o que se estaba pasando por encima de una decisión que en todo caso, bueno, la justicia tiene otras instancias para ver si está ajustada o no a derecho. Es una muy buena síntesis de lo que quisimos hacer. No es la primera vez que hemos sacado el texto del comunicado, es prácticamente o sin prácticamente textual de las Naciones Unidas sobre el concepto y las manifestaciones o restricciones que se deben contemplar para dar cuenta de la independencia judicial. Quiere decir que no es elaborado por los jueces este comunicado, sino en definitiva el contenido, lo que es el mensaje, sino por las Naciones Unidas, que se supone que no representa ninguna corporación judicial. En el caso, como en otros anteriores donde se sacó comunicado de similar contenido, lo que se advierte es por parte del gremio, luego de una evaluación, porque nosotros no salimos cada vez que se critica un fallo, que está dentro de lo que se puede hacer, obviamente, a decir nada. Lo hacemos cuando vemos que el tono de los cuestionamientos no se ajusta a estas pautas, digamos, sobre independencia judicial, que por ejemplo, una de ellas que me parece que viene muy bien a cuento es la de que quien es competente para decidir los casos que son procesables, es decir, que son susceptibles de conocimiento por parte del Poder Judicial, son los propios órganos del Poder Judicial. Es decir, si el asunto no es un tema para la justicia, como en definitiva es lo que se ha venido diciendo con distintos tonos, pero bastante acaloradamente, lo va a decidir la justicia. Y esto funciona así, debe funcionar así, salvo que haya obviamente una ley que restrinja, excluya determinado asunto del ámbito de los tribunales, porque en un Estado de Derecho la regla es la no restricción de la resolución de los conflictos por parte del Poder Judicial. Es decir, es de esencia del Poder Judicial resolver conflictos. Este es un caso, como tantos otros complejos, donde los jueces no salen de oficio a buscar el tema, sino que el tema se lo plantea una parte interesada en ejercicio de su derecho al acceso a la justicia, y la justicia dirá si es un tema que no da o si en el caso concreto se ve que sí. Es decir, nosotros lo que llamamos la atención sobre que decir que esto en la enseñanza no puede entrar la justicia en términos gruesos, ¿no? O que el juez es un ignorante y que hay que avisarle a la Corte. Todo ese tipo de cosas me parece que no hacen bien a la calidad democrática. Ahí está, pero la discusión tenía que ver también un poco con eso, ¿no? Si un juez es capaz de tener el conocimiento suficiente para evaluar que el procedimiento que se llevó a cabo en este caso, y que tiene que ver con la educación, bueno, si tiene la capacidad para poder tomar una decisión en ese sentido. Sí, es el mismo punto de vista de los médicos. Un juez tiene capacidad para analizar un caso de responsabilidad profesional médica. Un juez tiene capacidad para resolver un caso de responsabilidad profesional de arquitecto. Y no, en principio no, pero para eso existen instrumentos, en fin, pericias o testimonios técnicos, documentos, en fin, de gente que sí está en esos temas. No es que los jueces sepan de todo, ni tienen por qué saber de todo, serían, digamos, unos tipos muy aburridos y pedantes, ¿no? Serían más todavía de lo que se nos dice. Pero el asunto es que no hay, digamos, área que quede reservada, en principio, la regla de la intervención judicial. Si el caso se entiende que es una cuestión que no lo amerita, será la propia justicia la que lo excluirá o decidirá que
digamos, ese tema no tiene la suficiente, pongámosla así, envergadura, pero estas cuestiones o similares he visto que se han planteado en otros países hace más tiempo. Hay un fallo, alcancé a ver, de un tribunal de Córdoba del año 2007 que generó más o menos las mismas reacciones que aquí, de parte de las autoridades gubernamentales incluso, diciendo lo mismo, que los jueces están para otra cosa. Y en Europa bueno, funcionan otros órganos, el tribunal, el Supremo Tribunal Constitucional ha fallado sobre este tipo de situaciones. No exactamente encontré un caso idéntico de repetición, pero sí de temas de educación y de inclusión, que si está bien o si está mal en el caso. Digo, como en todos los asuntos que se someten a la justicia, importan mucho los hechos. Y de los hechos, a veces, cuando se opina, no se conoce demasiado. Sí. Eso me parece que siempre hay que alertarlo. Sí. Subrayado consultó al experto en educación, Pablo Cayota, quien dice que la figura invocada por el juez en este caso ni siquiera existe. No sé cuál es la figura. ¿De qué figura estamos hablando? No sé. No recuerdo que... No sé, digo, del asunto en concreto, o el caso concreto, no quisiera emitir opinión. Lo que sí le puedo decir... Porque acá hay varios temas, ¿no? Primero, la situación que tiene un ciudadano, una familia, al sentir que sus derechos no fueron respetados en un proceso X, ¿verdad? Se invocan los derechos de la niña, ¿verdad? Y consultar el derecho que tienen a ir a la justicia por esa razón. Por otra parte está la reacción de los colectivos de la educación, que ustedes de alguna manera critican, ¿no? Tanto, supongo, de los trabajadores como de las autoridades, que avalan y que sienten que la justicia no está respetando la autonomía técnica de quienes son los hacedores de la educación. Sí. Y por otra parte está el cuestionamiento justamente así un juez puede decidir en estos hechos. Sí, que es un poco lo mismo vinculado con el punto anterior. Es decir, si se respeta o si se excedió el juez en esa autonomía técnica o no, en el caso concreto, lo que la asociación se limita a decir es que corresponde que lo decida la segunda instancia, que fue además movilizada. Y si hay un recurso, es decir, si se interpone un recurso de apelación, alcanza con eso y el Tribunal de Apelaciones capaz que le da la razón al instituto y dice el juez se excedió. Y nosotros no vamos a emitir ningún comentario respecto de esa sentencia hipotética, es decir, no estamos tomando partido. Eso quiero que quede claro porque siempre ayer, mientras me hacía una entrevista a otro canal, el banner, después lo vi grabado, decía, la asociación apoya respalda el fallo. Digo, no es eso. Es decir, nosotros lo que queremos es poner el acento en que no hay que, digamos, ponerse tan nervioso, en fin, como decirle, es un tema de la justicia que lo va a resolver la justicia. Si es un tema que la justicia no tiene por qué intervenir, la propia justicia es la que tiene que decirlo. Ahora, recién hablábamos, y era un poco en lo que estábamos inmersos consultándolo, con que está bien, los mecanismos los resuelve la justicia. Es decir, ahora hay una segunda instancia en la que probablemente este fallo pueda quedar atrás. Es una posibilidad. Es una posibilidad. O puede quedar firme. También es otra posibilidad. Pero los tiempos judiciales, a veces, como en este caso, y allí es donde le pregunto técnicamente, podrían determinar que tal vez la niña esté comenzando, ahora creo que las clases están empezando el 1 de marzo, no recuerdo si el 1 exactamente, pero es la primera semana de marzo, y teóricamente, de acuerdo al primer fallo, tendría que estar cursando quinto. Pero si esto fuera revertido en un fallo de Tribunal de Apelaciones, que le pregunto ya también es otra pregunta que le hago, si sería la última instancia, si esto no tiene posibilidad de una tercera y última instancia, podría llegar a pasar que si el Tribunal de Apelaciones lo revirtiera, tuviera que volver luego a cuarto. ¿Los tiempos dan como para que el tribunal se expida antes para que, a ver, en este caso sí, voy a aplicar un refrán muy de abuela, ¿no? Que el remedio no sea peor que la enfermedad. Entiendo, sí. Lo que hablábamos fuera de la ley. Los tiempos sí legalmente están dados para que no ocurra eso del refrán. Claro. Que
yo creo que entiendo que da el tiempo para que haya una resolución. Se resuelva de forma definitiva, porque no hay una instancia ulterior. No hay una instancia. Esto culmina en la segunda instancia de Tribunal de Apelación. Efectivamente. Entonces, no se estaría dando esa situación. No, y aparte el Tribunal de Apelaciones tiene un plazo muy breve para decidir. O sea que estaría dentro de eso de lo que falta para el comienzo del curso, en fin. O sea que eso no. De alguna manera, doctor, esto está emparentado con lo que hoy también noticiamos sobre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo indemnizando a un trabajador de la salud que, bueno, de acuerdo a lo que dice el dictamen de la indemnización es por la injusta prisión que tuvo. Recordemos el caso de los enfermeros de hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, hay como un reconocimiento a un error que se debe pagar en dinero con una indemnización tal o cual. ¿Por qué digo de alguna manera está emparentado? Porque allí también podemos hablar de las críticas que se pueden realizar a las decisiones de los magistrados. Y la pregunta acá apunta a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando los jueces se equivocan? Es decir, usted recién decía, lo que hicimos con el comunicado fue decir, la justicia tiene sus mecanismos para que si esto no está bien, acomodarlo para que esté bien. Y en el caso de las equivocaciones, la justicia tiene sus mecanismos para que aquellos errores que se cometen, de alguna manera, digo, porque estamos hablando de la vida de una persona, a mí no me preocupan los dineros públicos que hay que pagarle a este enfermero, me preocupa que estuvo 3 años y pico injustamente preso. Es decir, la justicia también tiene sus mecanismos para que esos errores no se vuelvan a cometer o esos jueces no vuelvan a tener determinado tipo de responsabilidades. Bien. Es larga la pregunta y muy interesante y toca varios puntos que de repente no se conocen. Primero, la indemnización que se impuso es en función de un régimen de responsabilidad objetiva. Hay una ley que solamente para el caso de la responsabilidad por acto jurisdiccional, el Estado debe responder sin que haya análisis sobre si estuvo bien o no la resolución. Simplemente es alguien que luego de haber sido procesado con prisión, régimen anterior, es dejado en libertad porque se revoca el autoprocesamiento o porque se lo absuelve, que por los días que estuvo preso, sin entrar en el análisis si la resolución tenía fundamento o no, el Estado debe indemnizar. En otras áreas de la administración pública eso no ocurre. Se tiene que probar la culpa o falla del servicio. En el caso de la responsabilidad por acto jurisdiccional, en el caso de prisión, que se llama indebida, en realidad es relativo el tema del error, porque le cuento que en este caso lo que se discute, lo que se terminó, digamos, definiendo es que no había prueba para condenar, pero en su momento se evaluó que sí la había para procesar. Lo que pasa es que a los ojos de la ley eso no importa, la ley simplemente estuvo preso y después se lo absolvió, el Estado tiene que pagar los días que estuvo preso. Así es una cuenta. ¿No implica un error? Ese cambio de postura que al principio considerar que sí había prueba y luego que no la haya. No necesariamente, porque son distintos escalones de la prueba. Es decir, para procesar se requiere lo que llama semiplena prueba, elementos de convicción suficientes, es decir, un grado de probabilidad que no es lo mismo que se requiere para condenar, que es una certeza. Y en este proceso, además, digamos, hubo se produjo una modificación en cuanto a la prueba pericial, es decir, una prueba pericial aparentemente muy clara al principio, una junta médica que después contradijo esa intervención, etc. Pero no quiero rehuir la otra parte de la pregunta, es decir, porque en este caso yo creo que el error en sí, podemos... tendríamos que ver bien las aristas del caso concreto y la ley que no le interesa el error, es simplemente que estuvo preso y después se absolvió. Dicho a la pasada, eso en el nuevo sistema es una gran desventaja que tiene, difícilmente pueda suceder, porque la prisión preventiva en el caso del sistema anterior no tenía ningún límite, plazo ni nada, entonces estuvieron presos 3 años o algo así, por un caso complejo, en fin, mientras que en el sistema actual, si ustedes lo están monitoreando,
las prisiones preventivas se decretan siempre con plazo. Con un plazo. El plazo que se le da a la Fiscalía para que presente el caso y acuse. Exacto. Es decir que no es pensable en nuestro sistema actual, por suerte, una prisión preventiva de 3 años. Entonces, como que eso ya estaría beneficia al solucionado. sistema. De alguna manera, estas situaciones no serían visualizables. Con respecto de cuando se equivocan los jueces, sin duda, hay mecanismos para el caso de que se equivoquen feo. Pero son mecanismos de índole disciplinaria. La Suprema Corte de Justicia tiene la superintendencia en ese sentido y es bastante habitual que se denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por alguna actuación y a veces por alguna actuación o intervención jurisdiccional en el caso de que se entienda que hubo un error inexcusable, que es lo que la ley habilita para sancionar a un juez. En lo que usted dice hay algo que me parece interesantísimo, Lorena, digo, de expresarlo tal vez más gráficamente. Cuando nosotros damos la noticia de una indemnización como la que se acaba de dar, tácitamente, de hecho, el ciudadano piensa que la persona fue a prisión en forma indebida, era inocente y pagó por un crimen que no cometió. Exacto. Lo que usted acaba de decir es completamente diferente. Que no existiera la prueba para condenarlo no es exactamente lo mismo que decir que la persona es inocente. No se pudo comprobar su culpabilidad. Yo preferiría decir, o no es exactamente lo mismo que decir que no había prueba para procesarlo. Claro. Y en el sistema anterior, con determinadas situaciones, como la de este caso... Si no hay pruebas, sos inocente. Es decir, pero en una etapa del proceso había prueba. En la otra etapa, que es la que en definitiva termina en absolución, se entendió que no la había. Por lo tanto, el estado es de inocencia, estamos de acuerdo. Pero lo que él dice, me parece que es oportuno para señalar lo siguiente. Cuando se dice, y sobre todo esto también va de la mano con a veces cuestionamientos que se hacen desde economía, pero ¿cuántas sentencias que tenemos que pagar el Poder Judicial por prisiones injustas? Claro. Son prisiones indebidas en los términos de la ley que hace objetiva la responsabilidad del Estado. No dice que esos jueces se hayan equivocado en procesar. Cuando lo hicieron, tenían elementos, o no, caso a caso, porque a la ley no le interesa. Y como después se entendió que no había elementos para... o se revocó el procesamiento, que puede pasar, o se los absolvió, el Estado tiene que pagar. Que es algo que no sucede cuando la administración tiene algún otro reclamo, ¿no? Es decir, hay que probar que la Intendencia tuvo, digamos, un error de cálculo, no sé, en una obra, qué sé yo. No es que se produjo el daño y ahí tiene que indemnizarse, no. Tiene que probarse la culpa. Acá no hay que probar la culpa del juez. Que pueda haberla o no, en fin, cada caso. En este caso, un caso complejo que, bueno, tuvo ese desenlace. No se equivocó entonces el juez en este caso. Cuando procesó, yo entiendo que no, que los elementos estaban para procesar. Con respecto a la figura, esta expresión que levantaba subrayado a propósito de la consulta a Cayota, volviendo al caso de la niña, el juez hace referencia a derecho a la trayectoria educativa y Cayota dice que no está muy claro, bueno, cuál es el derecho vulnerado que motiva esta acción legal. Bueno, ese es un tema que corresponde al caso concreto que yo preferiría no opinar, no tengo idea si existe o no existe ese derecho. Lo que, en términos generales y fuera del caso, sí, es una realidad que en materia de inclusión, en materia de infancia, e inclusión, las dos cosas juntas, el ámbito de los derechos el elenco de derechos se amplía todo el tiempo, ¿no? Es decir, está en expansión. Ignoro si esto es una consideración personal del juez o existe un reconocimiento en algún lado de esto, ¿no? Es decir, se está haciendo difícil esta coexistencia, digamos, de los dos sistemas, por decirlo de alguna manera. En esta misma entrevista hemos estado haciendo referencia permanente a lo que era antes y a lo que es ahora. En la práctica, se está haciendo complejo, se está haciendo complicado el que todavía, porque estamos hablando de un código nuevecito de paquete, como decían en el programa de Don Francisco, no tiene prácticamente nada comparado con lo que venimos arrastrando desde antes, ¿no? Sí. En comienzo, lo más parecido a eso que me pregunta sería, digamos, las dificultades que afrontaron o debieron afrontar inicialmente los juzgados
a los que se les distribuyó y se crearon para eso los casos viejos, es decir, los asuntos en trámite, porque eso fue, digamos, un momento de gran impacto, porque hubo trasiego de expedientes, cambio de oficina, todo eso, que más o menos creo que se ha ido ajustando. O sea que después hay algunas discusiones interpretativas sobre si algunos institutos del nuevo régimen que están habilitados para el viejo se aplican en todos sus términos o en alguna parte. Digo, esos son temas, digamos, entre comillas, menores que se van a ir ajustando con la jurisprudencia, pero más allá de eso, no hay dificultad en la coexistencia. Hay, evidentemente, un cambio absoluto, radical en cuanto a todo, ¿no? Es decir, en el sistema anterior, el caso de los enfermeros, como que el procesamiento vendría a ser casi como una condena anticipada. Sí. Entonces, por eso la prisión preventiva, etc. La prisión preventiva funcionaba como la sanción. Ahora, claramente, y eso rápidamente, por suerte, se asimiló, la prisión preventiva es una medida cautelar. Y eso es muy sano, es muy saludable para toda la sociedad, sin perjuicio de las críticas que siempre se hacen bueno, pero está. En los pocos meses que lleva de aplicación el código, yo pienso que eso es una ventaja notoria, ¿no? Respecto de lo anterior. Bueno, vamos a agradecerle mucho estos minutos una vez más al presidente de la Asociación de Magistrados. El motivo de la convocatoria tenía que ver con el comunicado del día de ayer. Ha quedado totalmente claro lo que quiso expresar la Asociación de Magistrados en cuanto a las críticas. Algunas de ellas creo que todos las hemos podido escuchar, también un poco salidas de tono, y la explicación clara de que, bueno, hay instancias judiciales pendientes y que la propia justicia se encargará, o que tiene los mecanismos, siempre los ha tenido, como para determinar si la decisión estuvo bien tomada o no. También estuvo bueno el dialogar sobre otros casos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que nos llega a nosotros como ciudadanos y lo que realmente es en la letra fría. Por eso estaba bueno lo de la aclaración de determinadas hasta términos que utilizamos, sin ir más lejos. El tema del procesamiento, desde el punto de vista popular, está tomado en la vieja usanza ya como una condena. Es decir, nadie toma el procesamiento como el proceso por el cual se investiga una determinada situación y después se determinará si la persona fue culpable o no. Ahora, en los hechos funcionaba así, ¿no? Es decir, la percepción era correcta, porque en los hechos funcionaba como prácticamente una condena. ¿Sí? Muchísimas gracias. A las órdenes. Un placer. Igualmente. Hemos estado dialogando junto al doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados.